Todos los que nos sentimos atraídos por la postproducción audiovisual y los efectos especiales, alguna vez hemos podido ver cómo se procesan las animaciones y composiciones en el mundo, sobre todo del cine. Estos trabajos no suelen hacerse con sencillos editores, sino que se utilizan programas que van más allá de la simple edición, como pueden ser Fusion, Houdini o el considerado como el estándar de la industria, el famoso Nuke. Suelen ser programas bastante costosos en cuanto a su adquisición y con una notable curva de aprendizaje. Pues hoy, para quien no lo conozcáis, os presento un software que en su interfaz y manejo casi sería una réplica de Nuke, pero con la diferencia de que es totalmente gratuito. Natron es un proyecto open source, es decir, de código abierto. Lo conocí hace casi 20 años y lo creí abandonado, pero nada más lejos de la realidad. Es un programa que está cogiendo cada vez más fuerza gracias a la gran comunidad que lo respalda. Quizá para los que somos más cómodos, nos asuste al principio por tener una interfaz muy poco amigable y porque se trabaja solamente con nodos, pero he podido comprobar con la última versión que su funcionamiento ha mejorado notablemente y que tiene un extensísimo potencial. Eso se debe a que la comunidad internacional no para de crear plugins que puedes instalar fácilmente y que lo hacen cada vez más poderoso. Este será el primero de una serie de vídeos donde os ayudaré a que lo conozcáis mejor, os mostraré algunas nociones básicas de su funcionamiento e intentaré mostraros cómo nos puede ser útil a la hora de hacer motion graphic o animaciones. Desde ya os puedo adelantar que tiene algunas opciones en sus herramientas de las que carecen programas muy profesionales. Incluso algunos que lo conocen bien se atreven a compararlo con After Effects. En esta breve presentación os voy a mostrar un poco la interfaz y algunas herramientas. Si alguna vez habéis visto Nuke, podréis comprobar que la interfaz es casi una copia. La ventaja que tiene es que podemos configurarla como deseemos. Para trabajar lo más cómodo, incluso todos los paneles podemos ampliarlos a pantalla completa. Nos aparecerá al iniciarse con un solo nodo, un view y perdonad mi inglés. Este nodo es el visor, es decir, cualquier trabajo que hagamos u objeto debemos enlazarlo finalmente a este nodo para que podamos verlo en pantalla. Por defecto el programa ya trae una extensa librería de nodos, pero como decía, gracias a la gran comunidad que tiene detrás, existen muchísimos plugins gratuitos y cada día se crean más. En la parte derecha veremos unas ventanitas que se irán creando, cada una pertenece a un nodo y en ellas se contemplan las opciones o herramientas del propio nodo. Por ejemplo, nuestro nodo View, que será el que contenga las propiedades del proyecto, tendrá la resolución, los frames por segundo y alguna cosa más que iremos explicando. Aparte del View, lo principal que debemos conocer es el nodo Read, por medio del cual podemos cargar una imagen, vídeo, etc. Y seguro que os preguntáis, ¿cómo se buscan los nodos? Pues existen varios métodos y los iréis usando conforme os sintáis más cómodos con uno u otro. El principal es este menú de iconos a la parte izquierda donde veréis que se definen por categorías. Y en cada categoría existen los nodos de ese tipo. Por ejemplo, el Read lo encontramos en la primera categoría. Otra forma de buscar los nodos es teniendo el cursor en la ventana de nodos, le clicamos al botón derecho y nos aparecerá ese listado de iconos de las categorías. Por último, la tercera opción, también con el cursor en la ventana de nodos, será clicar la tecla tabulador, con lo que se nos abre una pequeña ventana de introducción de texto donde ponemos el nombre del nodo que buscamos.
Tras las primeras letras nos aparecerán todos los nodos que comiencen o contengan esas letras. Fácil, ¿no? Pues como primer tutorial y para tener algo de práctica, espero que repitáis el ejemplo que os voy a mostrar. Vamos a darle al tabulador, introducimos la palabra text y escogemos el nodo que pone text. Se nos creará ese nodo. Ahora, debajo del nodo, veréis una pequeña punta de flecha. Esa suele ser la salida de cualquier nodo. Pinchamos en ella y la arrastramos hasta el nodo View. ¡Milagro! Ya podéis ver un texto en pantalla. Ahora, si os fijáis a la derecha, también apareció una ventana con las propiedades del texto. En el recuadro que pone Enter Text, podéis borrar el texto por defecto y escribir el mensaje que queráis. Una vez puesto nuestro mensaje, ¿por qué no lo cambiamos de color? Podemos ir a este circulito multicolor y se nos abrirá el selector de color, donde podemos escoger lo que más nos guste. Habréis comprobado que nos apareció un círculo con una cruz en la esquina superior izquierda del texto. Ese sería, digamos, un cursor con el que podemos mover y modificar algunos aspectos del texto, pero ya profundizaremos en él. Lo que os quería explicar es que si pretendemos girar el texto se moverá de acuerdo a ese punto que sirve de eje. Si activamos esta casilla, podemos centrarlo y casi nos irá mejor para según qué movimientos. Podemos también cambiar la fuente y su tamaño, con estas opciones que os muestro aquí. Y para mover el texto podemos hacerlo con el puntero de cruz o con los valores de su ventana de propiedades. De momento lo dejaremos aquí. Si queréis podéis ir analizando el resto de propiedades o practicando con otros textos. El caso es que vayáis conociendo bien la herramienta, ya que es una de las que más se suele usar. Espero que os haya gustado y nos veremos muy pronto con otro tutorial de Natron. Hasta pronto, amigos.